Así que bueno, lo que tenemos acá en la pantalla es la presentación que tenía preparada para trabajar con ustedes hoy en la clase presencial. Dice pautas de autocorrección, revisión del uso del punto. ¿Por qué estos temas los llamamos como pauta de autocorrección? La idea es que los piensen eso como una manera de poder corregir ustedes mismos sus propios textos, que no sea una persona externa que les diga revisar, acá hay un problema de puntuación, acá hay un problema de acentuación, acá hay un problema de tiempos verbales, acá hay un problema de concordancia. La idea de ir trabajando también a la par de otros contenidos las pautas de autocorrección es poder aprender a mirar nuestros textos desde un enfoque diferente y empezar a identificar un problema de puntuación en este caso u otro tipo de problemas. En esta clase vamos a ver específicamente el punto, ¿no? Uno de los signos de puntuación más utilizados. Bien, acá tengo un fragmento del texto, me voy a traer por acá abajo así lo puedo leer. Dice, el uso correcto de los signos de puntuación permite no solo elaborar un texto coherente, sino también un texto que pueda ser bien comprendido por el lector. Es decir, que no tenga diferentes interpretaciones. Para la Real Academia Española, la puntuación organiza el discurso y sus diferentes elementos y permite evitar la ambigüedad en textos que, sin su empleo, podrían tener interpretaciones distintas. Los signos de puntuación son como las señales de tránsito, cuanto más claras y ordenadas están, más confiados estaremos del camino que elegimos. O sea, hay algo de los signos de puntuación que permiten, como dice acá en esta frase, organizar el texto, lograr un texto coherente, pero sobre todo también facilitan la comprensión. Un texto que tiene problemas de puntuación puede ser que se interprete de un modo diferente al que nosotros, del cual nosotros lo pensamos. Entonces, puede generar un problema de comunicación o también un problema en la evaluación de algo que queda desaprobado porque en el caso de los trabajos académicos un profesor, una profesora no pudo interpretar lo que ustedes querían decir. Bien, vamos a avanzar entonces un poco. Los signos de puntuación sabemos son varios, el punto es uno de ellos, también es un signo de puntuación, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los signos de interrogación, los signos de exclamación, etc. Pero en esta clase nos vamos a detener al punto específicamente. Y cuando hablamos de punto tenemos tres tipos de puntos. Tenemos el punto seguido, el punto de aparte y el punto final. Todo esto son contenidos que sabemos, que lo venimos trabajando desde la primaria, desde la secundaria, etc. Pero hacer un repaso de alguna manera nos puede ayudar como a estar más atentos a la hora de usar los signos de puntuación, porque como hemos trabajado muchas veces, estamos muy habituados, la escritura la usamos sobre todo, principalmente en contextos de comunicación instantánea, en redes sociales, WhatsApp, etcétera, donde no se utiliza los signos de puntuación porque uno escribe más o menos como habla. Entonces, solemos trasladar esas formas de escritura sin signos de puntuación a un ámbito académico que se regula por reglas totalmente diferentes. Entonces, recuperar, recordar estos contenidos que no son novedosos, para poder empezar a aplicarlos más conscientemente en la escritura es fundamental para seguir avanzando en la práctica de escritura académica. Entonces, algo de esto ya lo sabemos, ¿no? El punto seguido señala el final de la oración. O sea, yo en un mismo párrafo pongo un punto y sigo automáticamente, ¿no? Pongo un punto, una mayúscula y sigo escribiendo. El punto y aparte termina el párrafo, ¿no? Es un punto, le doy enter si estoy escribiendo en un procesador de textos, continúo en un siguiente párrafo. O sea, los puntos aparte y aparte me permiten organizar los párrafos. Los puntos y seguido me permiten organizar las oraciones. Y el punto final es el que nunca tiene ningún problema, porque es el último punto que pongo cuando termina el texto. Digamos, el último punto se llama punto final. Ya después no arranca ni una nueva oración ni un nuevo párrafo, termina el texto. En ese punto, el punto final, no nos vamos a detener porque no hay nada que aprender o que repasar respecto a eso. Nos vamos a detener en el punto y aparte y en el punto seguido. Bien, empecemos por el punto y aparte. Yo acá me voy moviendo para que se lea la presentación. Dice, un texto con párrafos demasiado extensos o sin división alguna dificulta o entorpece la lectura. Habíamos dicho que el punto y aparte permitía separar el párrafo el texto en párrafos, perdón. Entonces, un texto, si los párrafos son demasiado extensos, esos que es un choclo así, después otro choclo así, o directamente hay textos que aparecen como sin una separación en párrafos, hace que la lectura sea muy difícil.
Pero también en el polo opuesto, un texto que tiene como muchos párrafos muy chiquititos, muy breves, da como una sensación ya cuando uno se acerca al texto y lo empieza a leer, como una lista de ideas sueltas, ¿no? Como que incluso desde la mirada al texto nos da la sensación de que no es un texto, ¿no? Como si fuera como una especie de acumulación de oraciones. Entonces, justamente, hacer un buen uso del punto y aparte implica principalmente lograr este equilibrio entre que no sean párrafos demasiado extensos, pero tampoco demasiado cortitos, ¿no? Acá dice, en la escritura académica, la organización del texto en párrafos adquiere gran importancia. O sea, como que es una de las grandes cuestiones, justamente porque los textos académicos son extensos. Entonces, cuando empezamos a escribir textos académicos que conforme vayamos avanzando en la carrera cada vez van a ser más extensos y aparte son complejos y aparte desarrollan ideas que son complejas, poder estructurar ese texto que escribimos en párrafos es muy importante. Quizás en otros ámbitos no lo es tanto, pero en la escritura académica sí. Por eso es que le estamos dando este espacio. Bien, ¿qué tenemos por acá? Se suele definir el párrafo como un conjunto de frases relacionadas que desarrollan un tema único. Es una unidad intermedia, superior a la oración e inferior al apartado o al texto. Es decir, no es algo arbitrario. Bueno, no sé, tengo una carilla, lo divido en 5 párrafos, o en 6 o en 7 para que quede bien. En realidad, cada párrafo se desarrolla, esto creo que lo tengo en la presentación acá un poquito más arriba, tiene que ver con estas dos cuestiones. Por un lado, un párrafo tiene una identidad gráfica que permite distinguir visualmente la página. Entonces, uno ahí sí podría decir, bueno, tengo una carilla, lo distribuyo en 5 párrafos más o menos parecidos de tamaño y ya está, digamos, cumplo con la identidad gráfica y el lector pobre cuando se acerca a leer mi texto ya tiene esta tranquilidad, ¿no? De que visualmente el párrafo está separado, el texto está separado en párrafos. Pero no es solo eso, porque también cada párrafo tiene una unidad significativa. O sea, no es arbitrario, no es que en cualquier lugar, no es que en cada 4, 5, 6 renglones separa un párrafo. Un párrafo trata exclusivamente un tema o un subtema o algún aspecto particular en relación con el texto, con el resto del texto. Es como, hay un autor que dice que un ejercicio interesante para separar los textos en párrafos es tratar de ponerle como una especie de subtítulo a cada párrafo, ¿no? De algún modo, cuando uno cambia párrafos porque gira un poco el eje de lo que está, o sea, desarrolla una idea y pasa a otra idea, muy relacionada con la anterior, obviamente, porque no es ni siquiera otro subtítulo ni otro texto, es un nuevo párrafo, pero hay una cuestión de unidad semántica que tiene el párrafo que creo que era algo que decía acá. Que son un conjunto de frases relacionadas con un único tema, con una única idea, ¿no? Después, cuando uno desarrolla otra arista del problema, otra idea, pasa al siguiente párrafo. Bien, esto en relación al punto y aparte, que es lo que nos permite separar el texto en párrafos. Vamos a ver ahora qué pasa con el punto y seguido. Y acá entramos en es un poquito quizás más complejo, depende, el tema del punto y seguido. Así que vamos con eso. Bien, habíamos dicho, el punto y seguido es, el punto y aparte nos permite separar los párrafos entre sí dentro del texto, el punto y seguido lo que nos permite separar las oraciones. Dice, la oración contenida entre la mayúscula inicial y el punto, o sea, una oración empieza con mayúscula, termina con un punto, y el punto que le da un cierre debe estar articulada de manera clara, precisa y completa. Y acá vamos a ir también a un concepto que los va a llevar a cuarto grado de la primaria, así como al recuerdo de su profesora de lengua, porque dice que la oración generalmente está formada por un sujeto y predicado. Y que el elemento esencial de la oración es el verbo, ¿no? Y se suele ver en primaria el tema del análisis sintáctico de las oraciones, de que la oración tiene un sujeto, que tiene un verbo, después tiene modificadores y tiene otros elementos, pero que lo fundamental es el sujeto y el verbo. Si uno dice, Juana salió a comprar pan, por ejemplo, el sujeto Juana salió es el verbo, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona esto? Tan simple del sujeto y predicado
en textos complejos, en textos académicos, en oraciones largas. Bueno, ahí está un poco la cuestión, que a veces, si bien uno dice sujeto, predicado, verbo, enseguida nos acordamos porque nos viene algún recuerdo de la educación que recibimos, no siempre es una noción que tengamos presente a la hora de escribir, o no en todos los casos hemos aprendido a utilizar esos conceptos de manera práctica para nuestra propia escritura. Pero bueno, para pensar en el punto seguido, implica pensar en la oración, y pensar en la oración para saber dónde colocar esos puntos correctamente nos lleva necesariamente a pensar en esta estructura básica de la oración, donde toda oración generalmente tiene un sujeto y tiene un predicado que tiene un verbo, el predicado, que es el elemento esencial de la oración. Bien, acá hay un consejo en realidad que está en el texto que dice que es recomendable mantener, al menos hasta que se adquiera mayor práctica de escritura académica, una estructura relativamente estándar para la construcción de oraciones. Esto quiere decir, hay muchas oraciones. En general, todas las oraciones tienen un sujeto y un verbo, pero hay oraciones compuestas, hay oraciones que tienen más de un sujeto, hay oraciones que tienen más de un verbo, oraciones subordinadas. Una oración puede estar perfectamente bien formulada y ser una oración de 5 renglones y estar bien formulada y no tener ningún tipo de error. No es que una oración correcta es igual a una oración corta y una oración incorrecta es una oración larga. Eso no es así. Lo que sí es cierto, y en esto es en lo que quiero hacer mayor hincapié, es que escribir una oración correctamente, formularla correctamente, y que la parte que está entre la mayúscula y el punto sea una oración correctamente formulada breve, es mucho más fácil que formular una oración correctamente extensa. Para hacer una oración de 5 o 6 líneas que sea correcta gramaticalmente, se requiere mucho más esfuerzo, posiblemente hay que leerla muchas más veces para que esa oración se entienda, y posiblemente tenemos que tener más práctica para la escritura académica. Entonces, para mí es fundamental empezar dominando el arte de poner puntos y seguido y de separar las oraciones, los párrafos en oraciones bien formuladas. Se sugiere empezar con oraciones más bien breves en el sentido de que mantengan esta estructura. Vamos a ver qué dice por acá. Dice, la revisión del texto en algunos casos implica reorganizar las partes de la oración de manera tal de que quede claro cuál es el sujeto y cuál es el verbo principal. Bueno, y acá hay una cuestión, ¿no? Porque yo por ahí les pongo, yo u otro profe que les corrige la escritura, acá hay un problema de puntuación o revisar puntuación, ¿no? Y uno de pronto dice, tengo que revisar puntuación, ¿no? ¿Y por dónde empiezo a revisar puntuación? ¿Qué significa revisar puntuación? Si yo cuando lo escribí para mí estaba bien. Y si lo releo, yo qué sé, porque tampoco es decir, bueno, así como decíamos, no se trata de separar en párrafos y decir, bueno, más o menos lo divido en 5 párrafos, quedó lindo y ya está, porque por ahí son incorrectas esas separaciones de párrafo, no favorecen la comprensión del texto, sino que lo obstaculizan. De la misma manera, tampoco es, bueno, pongo punto en donde sea, porque por ahí una oración corta está mal formulada, una larga está bien formulada. Entonces, la clave, y acá volvemos a lo que veníamos recién, y en lo que yo más hincapié quiero hacer, es identificar cuál es el verbo y cuál es el sujeto de la oración. Esto es como nuestro norte. Si yo tengo que revisar un párrafo que tiene problemas de puntuación, o porque un profe me dice una devolución y me dice reescribir esto porque no se entiende nada, revisar puntuación, ¿no? Puede ser una situación, o yo mismo, ¿no? De pronto yo misma estoy leyendo un texto y digo, a este texto le falta algo, ¿no? Este texto está quedando, hace mucho que no pongo un punto. ¿Cómo lo reviso? ¿Cómo vuelvo para ver dónde poner ese punto? Bueno, marco los verbos. Lo fundamental es, primero que nada, mirar dónde está el verbo de la oración. Porque en general, ¿y dónde está el sujeto? En general, en las oraciones simples, cuando cambia el sujeto de la oración, cambia el verbo. Y ahora lo vamos a ver con un par de ejemplos que en realidad yo tenía pensado trabajar presencialmente, pero bueno, que vamos a ver si los podemos trabajar desde acá.